Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a Be Brown Bag Latam. En esta ocasión vamos a oír de un tema nuevo, se llama Kata Containers, con Álvaro, quiero decir Torres o Soto, una de las dos. Soto, Soto. Disculpa, con Álvaro Soto y Gloria Palma, creo que esa sí la tengo bien. Eh, Oh, ya, sí. ya casi le vamos a dar la presentación, pero primero quiero contarle a todo el mundo cómo nos pueden encontrar. Para que puedan participar también de esta comunidad que tenemos. Pues la página principal es bibranwa.com, pero aquí más que nada manejamos mucho lo que es en inglés. En verdad, si quieren conectarse con la comunidad latina, tienen que hacerse una cuenta de Twitter, buscar el Bibranwa Latam. Nosotros también tenemos aquí, esta es mi cuenta personal, tenemos un chat donde estamos varios latinos y aquí pueden ver que estamos hablando entre todos. Y pues este es nuestro canal de YouTube. Aquí donde vamos poniendo las grabaciones. Como pueden ver, en el 2019 hemos puesto cosas de Pivotal Container Service, un deep dive de VMware, introducción a Cloud Automation Services. Un poco tirado a VMware, porque varios trabajamos ahí o hemos hecho nuestra carrera ahí. Pero nosotros le damos la bienvenida a todas las tecnologías, todo lo nuevo, todo lo que sea comunidad. Entonces, únanse, intégrense. En verdad nos hace un gran placer cuando alguien latino quiere presentar algo que ha aprendido al resto de la comunidad, como están haciendo hoy Gloria y Álvaro. Con eso, no digo más, voy a parar mi share y le damos entonces el piso a los expositores. Y ahí está, ya lo veo. Listo. Ok, pues... ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Bueno, pues en esta ocasión, pues estamos muy contentos de que Vivam nos haya invitado a la parte de la comunidad y en realidad nosotros quisimos compartirlo porque creemos que es un proyecto open source, Kata Containers, que nosotros al menos creemos que en el próximo año y los que sigan va a ser uno de los proyectos más importantes, como lo fue Docker en su tiempo. Y pues por eso quisimos como platicarles para que puedan tener las bases de este proyecto y sobre todo también ver cuáles son los casos de uso en los que lo pueden ir ocupando. Entonces, pasando al siguiente slide, nos presentamos. Pues yo soy Gloria Palma González, eh, trabajo en Centinela y pues mi trabajo, bueno, el título que tengo ahí es Club DevOps Engineer y pues Álvaro, no sé si se quiera presentar el mismo o, o Sí, lo que... hola, ¿me escuchan? Sí. Genial, ok. Yo soy Álvaro Soto, trabajo en Rackspace como OpenStack Engineer y prácticamente mi día a día es ayudar a los deployments privados que Rackspace tiene para mantenerlos siempre en buena salud y darle resolución a los requerimientos que los clientes puedan tener. ¿Ok? Muy bien. Y pues bueno, continuando con la presentación básicamente está dividida en primero tratar de entender qué son los contenedores. Esto pensando en que este video y esta presentación la puede ver tal vez alguien que no ha trabajado con contenedores tanto tal vez y viene tal vez del punto de infraestructura o de alguna otra área. Sin embargo, le ha tocado dentro del flujo llegar a trabajar con ellos de una manera superficial. Y entonces, partiendo de ese punto, queremos darles como una explicación de qué son los containers. Eh, Básicamente los containers ya tienen mucho tiempo de existir en la industria de TI. Y de alguna manera, si lo podemos resumir, pues un contenedor de Linux es un grupo de uno o más procesos. Si lo quieren ver de alguna manera, un container es un proceso aislado
dentro de una máquina virtual, y dentro de los contenedores podemos nosotros depositar aplicaciones, servicios, y podría ser que también libs solamente para el uso que nosotros le queramos dar. En el siguiente slide, ¿me ayudas, Alberto? Queremos decir o que explicarles, bueno, y de todo esto, ¿a qué me pueden ayudar los containers o para qué me pueden servir sus características? Y pues si nos podemos a pensar en el tema de los contenedores en sí, en la vida que, digamos, en el día a día que nosotros tenemos los contenedores para lo que nosotros lo ocupamos, sus características o en lo que nos ayudan es aislar, abstraer y empaquetar lo que sea. En este caso, en un sistema operativo host, de alguna manera nos ayuda a hacer estas tres tareas de una manera muy rápida, eficiente y transparente. Y es la razón por la que he tenido bastante popularidad el tema de los containers, porque como te permite llevar de un lado a otro aplicaciones de una manera más fácil de lo tradicional, una vez que ya está hecha toda la tarea de la construcción de las imágenes y contenedores, pues entonces es una de las, digamos, principales características. Y me ayudas con el siguiente slide, Alberto. Bueno, y en algunos casos populares que hay de containers en el mercado, actualmente pues está Kubernetes, OpenShift, Microsoft Azure, Jenkins, OpenStack, GitLab, Docker y muchos más. Realmente hay demasiadas herramientas actualmente que usan containers. En este caso, cloud público, pues ni se diga, ¿no? Está Google Cloud, está también ahora IBM Cloud, está, ya también salió Huawei Cloud. Entonces, todas estas van apuntando hacia el tema de containers y creo que además de su utilidad, también te dan cierta ventaja competitiva entender cómo funcionan. Por eso es que nosotros nos gusta compartir en la comunidad para que más o menos vayan teniendo claro para qué los usamos y pues si les interesa el tema y deciden cómo estudiar más el caso, pues puedan ir como mejorando toda esa parte. ¿Me ayudas con el siguiente slide, Alberto? Y bueno, lo que les decíamos acerca de la historia de los containers, pues en el caso de TI, ya comenzó con la parte de chroot, luego migró a Linux Containers y digamos que fue evolucionando hasta lo que hoy conocemos. Y pues es muy parecido el tema por el cual también surgieron los containers o porque muchas veces van a ver la analogía de que un container en TI se parece a un container marítimo. Y pues fue porque hace mucho tiempo digamos que para el transporte de las mercancías era un poco complicado transportar las mercancías de un lado a otro de manera eficiente y sobre todo que el contenido o la mercancía no se maltratara. Entonces McLean básicamente lo que dijo pues fue, pues a mí me gustaría que esto fuera mucho más fácil y en ese momento metió la parte de los containers marítimos que haciendo la analogía en la parte de tecnologías y en lo que nosotros trabajamos en el día de hoy, es exactamente lo que viene a resolver containers del lado de TI, lo mismo que hizo en la parte de el transporte marítimo de mercancías. Es básicamente poder optimizar los espacios, por ejemplo, en este caso, en los containers marítimos, en los barcos lo que hacen es pues optimizar los espacios y puedes transportar diferentes mercancías, o sea, desde frutas, verduras hasta un Mercedes-Benz dentro de un container. Y no, o sea, no hay ningún roce, ¿no? Entonces es la misma, podríamos decir, parábola que se lleva hacia la parte de una máquina virtual. Nosotros podemos tener, ahora sí que de fresa y de uva dentro de un host, y esto no contamina a nuestro host principal. Entonces, esa es una de las principales razones por las que los usamos.
¿Me ayudas con el siguiente slide, Alvarito? Y bueno, ¿para qué los usan? Bueno, eso fue lo que ya les dije. Nos pasamos a la siguiente. Eh, entonces, básicamente, ahora, algo sí súper importante y que sí nos gustaría como resolver esa duda que nosotros también, Álvaro y yo tuvimos al inicio. Entonces, ¿Kata son containers o no son containers? Porque eso es algo muy importante. Entonces, ahí que nos los explique Alvarito. Es la duda, ¿no? Si son o no son. Ahora Sí, que hablemos del concepto, de cómo viene a resolver, bueno, del problema que viene a resolver Kata dentro de los containers, va a quedar la duda de si son realmente containers o no, y seguro algunos dirán una cosa y otros dirán otra. Pero es como, después de que se entienda el concepto, como que queda esa duda. Ok. Primero, así como Gloria habló de los containers, para explicar un poco el concepto de Kata, tenemos que, y sé que a lo mejor está de más para muchos de nosotros explicar qué es una instancia virtual, pero básicamente tenemos un poquito que explicar la abstracción de instancia virtual, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos, y yo creo que me voy a ir un poco más rápido aquí, lo que tenemos con una máquina virtual es una capa de abstracción en donde tenemos la infraestructura física, nuestro sistema operativo host, el que sea. No, aquí no hay ningún tema no estamos representando ninguna marca en este aspecto, cualquier hipervisor. Después tenemos sistema operativo guest y tenemos aplicaciones arriba. Si se dan cuenta, el concepto, que es como lo manejan los containers, es totalmente separado a cómo funcionan las máquinas virtuales, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿O por qué tenemos los dos lados? ¿Por qué tenemos containers por un lado y por qué tenemos máquinas virtuales por otro? Pues básicamente lo importante de las máquinas virtuales es que tenemos una isolation completo de una máquina virtual con otra. Entonces, lo único que en sí se está compartiendo entre ellos es un sistema operativo host, pero todas las máquinas virtuales tienen un sistema operativo guest, un kernel para cada una, y están totalmente disociadas una de otras. No hay relación, salvo que compiten por los mismos recursos físicos y se les asignan recursos bajo demanda de los recursos físicos, ¿no? Digamos que es lo único en donde entra lo que podrían llegar a compartir. Entonces, este approach es súper importante cuando lo que buscamos es un tema de seguridad. Entonces, si lo pensamos bien, podríamos hacer tener una máquina virtual en una especie de sandbox, donde podríamos hacer a lo mejor un análisis de un virus y dentro del mismo hardware, al lado tener una máquina virtual que sea a lo mejor productiva, y por mucho que estemos haciendo a lo mejor análisis de un virus en una máquina virtual, no va a tener ningún impacto sobre la que está al lado y podría ser obviamente un sistema operativo totalmente distinto. Entonces, esta, digamos, separación de recursos es como algo súper importante a tomar en cuenta, y es lo que la gente de la comunidad empezó a decir, o les empezó como a hacer más ruido cuando decían, pero los containers son súper rápidos, las máquinas virtuales no tanto, digamos rápido en el sentido de hacer el buteo de la instancia, ¿no? Un buteo de un container son segundos, una máquina virtual siempre la mayoría de las veces es más que un container. Entonces, y los conceptos que se tienen, sobre todo relacionados con el tema de seguridad, que es el principal, en los containers como clásicos, sin importar cuáles sean, si son LXC, Docker o el tipo de containers que sean, esta isolation no existe de alguna manera.
Entonces, llegamos a Kata. Kata Containers es un proyecto graduado de la, de la fundación. No sé si recuerdan toda esa historia, que teníamos primero el producto OpenStack, la fundación. Después lo que se hizo fue una entidad como superior, que es la Open Infra, y abajo tenemos varios productos. El más avanzado dentro de Open Infra obviamente es OpenStack, y Kata Containers ya es un producto ya graduado. Bueno, el simbolito aquí es porque Kata está hecho en Go, entonces ese es el simbolito de Go. Como les comentaba, dentro de la comunidad de la fundación tenemos OpenStack, que es el más maduro. Tenemos Kata Containers, Zool, tenemos proyectos para Edge Computing y Airship, pero el que vamos a hablar ahora, hemos hablado en varias otras sobre OpenStack, ahora vamos a hablar sobre Kata Container, que dentro de los demás es como el graduado. Entonces, ¿en qué se diferencia como Kata Containers versus containers tradicionales? O sea, ¿por qué necesitamos un nuevo flavor de contenedores, ¿no? Y básicamente lo que sucede aquí es un tema de que no es como un nuevo flavor de contenedores, sino que si visualizamos del lado derecho cómo funcionan los contenedores de forma tradicional, lo que tenemos son recursos físicos, CPU, memoria, red, storage, tenemos un kernel de Linux y después tenemos namespaces que lo que hacen es separar nuestros entornos de un container con el otro. Siempre vamos a compartir el mismo kernel y al fin y al cabo nosotros dentro de namespaces tenemos nuestra separación para poder manejar distintos containers, distintas cargas, distintas aplicaciones. Kata Containers lo que viene a hacer es proveer un nivel más, y por eso le decía que era muy importante el tema de que algo que se visualiza como muy común de diferencia entre containers y máquinas virtuales es el tema de seguridad. Como les decía, en containers tradicionales se comparte el kernel de Linux. ¿Qué es lo que sucede si uno de esos procesos ataca el kernel de Linux? Lo que va a pasar es que puede acceder a los demás containers y puede llegar a afectar todos los containers que estén corriendo dentro del mismo servidor físico, en este caso, del mismo host. Entonces, Kata Containers lo que hace es, tenemos nuestra capa de hardware, tenemos nuestro kernel de Linux, tenemos nuestra virtualización de hardware, y cada container está con su propio kernel, ya que cada container es una máquina virtual donde dentro de esa máquina virtual se corre el container. Entonces, lo que se hizo con este proyecto es ponerle una capa adicional. Este proyecto nació por un proyecto que se llama Clear Linux, que según nos comentaban, de hecho, nació de una apuesta de que al creador de Clear Linux le dijeron que un container nunca iba a poder ser tan rápido como, perdón, una máquina virtual nunca iba a poder ser tan rápido como un container, y digamos que lo demostraron haciendo Clear Linux, y este Clear Linux es digamos que el kernel por default. Se pueden cambiar, se pueden tener distintos kernels. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos aquí es nuestro kernel de Linux compartido para todos. Tenemos una máquina virtual por container, y dentro de esa máquina virtual, que es una máquina virtual súper optimizada, tenemos corriendo nuestro container. Y Eso te iba a preguntar, que me imagino que obviamente cada uno de estos procesos, que ya no sé ni si llamarlo una virtual machine o un container, un Kata container, ¿verdad? Que es un híbrido, que yo sé que lo hemos demostrado porque Linux corre en cualquier cosa, que se puede hacer bien pequeño. Incluso Sí. por meter un kernel, por tener un kernel aislado para cada Kata container, no significa que vaya a ser mucho más lento o mucho más grande. Y No, de casualmente hecho, te iba a preguntar qué impactos había en esta.
Y me hace mucha gracia que menciones Clear Linux porque en todos los performance de Foronix, por ejemplo, ellos siempre mencionan que Clear ya tiene muchas optimizaciones, ¿verdad? Para que corra más rápido. Entonces Claro. estoy fascinado aquí. Sí, seguí hablando, por favor. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, Clear Linux, como le decía, es el por default. O sea, yo aquí, por ejemplo, en este ejemplo, ustedes pueden ver y dice del lado izquierdo, dice Linux kernel A, Linux kernel B, Linux kernel C. Por default va a correr un kernel una imagen de Clear Linux. Pero eso no significa que sea el único que puede correr, ni significa que dentro del mismo host tiene que ser todos iguales. Yo puedo tener el Linux kernel A, algo optimizado para cierto recurso en específico, con ciertos drivers, y en Linux kernel B, a lo mejor un genérico con Clear Linux, y aquí en Linux kernel C puedo tener otro optimizado, a lo mejor para GPUs o cosas de ese estilo, entonces con distintos drivers, pero yo puedo crear mis propias imágenes. Y eso es algo como importante a comentar. Aquí podemos tener bastantes y distintas, obviamente, distintas versiones de kernel. En uno puedo tener, a lo mejor, necesito un soporte específico, ok, me tengo que ir a un kernel 5 a lo mejor. En otro, a lo mejor, puedo quedarme con uno más básico, más optimizado. Se podría decir, me puedo quedar con un 3 o por algún soporte viejo me tengo que quedar con un 2 y todos pueden correr dentro del mismo entorno y dentro del mismo host físico o dentro del mismo entorno, ya sea de Kubernetes, por ejemplo. Me encanta Entonces la idea de poder correr ambientes muy viejos, pero poder hacerlo lo más optimizado posible, lo más mínimo posible que corra la aplicación. Está muy bonito eso. sí. Y lo importante es que es totalmente disociado, o sea, el que estés corriendo un kernel viejo por algún soporte, a lo mejor, en un container, no significa que al de al lado le pueda pasar algo. Ujú. Porque es lo que se visualiza normalmente. Si volvemos al lado derecho, que es como container tradicional, si yo le bajo un kernel 2 a lo mejor a todo mi sistema, a todo mi host, a lo mejor hay parches que no le hicieron un backport, entonces lo que sucede es que nos quedamos con cierto box y los vamos arrastrando y a veces lo que termina sucediendo es, ok, tengo que asumir el riesgo porque mi aplicación necesita este tipo de kernel. Ujú. En este otro caso, pues el host puede tener el kernel último y de hecho yo en mi entorno donde lo instalé fue en mi laptop, estoy corriendo Fedora y estoy corriendo el último kernel que Fedora me provee, que es de los 5 algo. Y en mis ejemplos corrí un Clear Linux con un kernel 4 y cosas así. Ahora se los voy a mostrar. Entonces es totalmente dividido nada más. Hay muy buena documentación, eso es muy bueno del proyecto, pero es importante que se visualice de que podemos, como son máquinas virtuales al fin y al cabo, podemos separarlas completamente y no tenemos que seguir la misma línea en todos. Sería muy interesante si puedes correr dentro de un Kata container un kernel más nuevo que el que tienes como base. Eso estaría interesante de ver y la verdad es que yo creería que sí, porque lo que sucede, de hecho, como se visualiza un proceso de un container de Kata, Ahí cuando veo hablamos que con hay, los de... ahí veo que hay una extracción de hardware y pues me imagino que en algún momento simplemente pasan las instrucciones y ya. Sí, exactamente, se hace una especie de bridge, pero al fin y al cabo cuando se ven los procesos lo que se va a ver es el agente del host y se va a ver un proceso de QEMU, que no es necesariamente obligatorio que corra QEMU, pero en un entorno, digamos que genérico, se va a visualizar un proceso de QEMU y ahí arriba es donde se monta la máquina virtual que va a correr el container. Interesante. Pero son procesos muy ligeros y son imágenes muy optimizadas. Entonces, básicamente, la percepción es que tenemos la misma velocidad para levantar un container de este tipo que levantar un container común o tradicional. Cool. Ok. Ujú. Entonces, algo súper interesante y algo bonito del proyecto es que básicamente ellos lo que dijeron fue, ok, ya existe Docker,
no nos vamos a poner a inventar nuevos containers, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es cambiar cambiar como el manejador y se ponen entre medio con un agente para poder hacer la comunicación desde el host al guest y el guest le tiene que pasar los comandos al container. Por ejemplo, si quieres montar un volumen, si quieres exponer algo del container, tienes que hacer esos pasos y lo que se hace es como un agente de cada lado. O sea, se tiene como un bridge entre el host físico, el guest, que le digo, esa máquina virtual ligera, y para poderle pasar el comando o el puerto que se quiere, en este caso un puerto, un volumen, lo que sea, se pueda pasar al container. Hace rato les comenté el asunto de que QEMU, digamos que por defecto, pero no me puedo acordar la fecha, pero no tiene mucho, sin duda fue este año, que certificaron Firecracker, que es el virtualizador de Amazon. Es un virtualizador, digamos que cloud y ligero que hizo Amazon y también funciona con esta plataforma. Entonces no es como obligación, por así decirlo, el tema de usar QEMU. Se puede usar, en este caso, Firecracker también. Eh, digamos que, como le decía, ¿cuáles son los componentes? Si nosotros visualizamos una máquina física corriendo y el container, en la forma tradicional, a lo mejor dicen, bueno, es muy común, sí, le doy un comando con Docker y lo que hago es este, exponer un puerto, pasar un volumen y lo que sea. Pero si yo le pongo una capa de abstracción en el medio que es la máquina virtual ligera, necesito más componentes porque digamos que el host físico o el kernel del host físico se comunica directo con el container. Y si ahora yo le estoy poniendo otro kernel entre medio y después estoy corriendo el container, necesito una especie de proxy o de bridge para poder comunicarme entre el host físico y el container. Entonces ahí es donde se visualizan los procesos en el host físico, que es un proceso de Katashim, y la gente que corre dentro de la máquina virtual ligera en este aspecto. Algo importante comentar es que Kata Containers está totalmente integrado. Como les decía, el proyecto no quiso hacer una especie de vamos a generar una nueva oleada de un nuevo container, un nuevo sabor. Entonces, ellos lo que hicieron fue meterse al estándar de Docker, de OpenStack o de Kubernetes, y desarrollaron todo este tipo de, digamos, este manejador para que fuera compatible con estas tecnologías. Entonces, hoy en día se pueden ver entornos que están corriendo OpenStack o que están corriendo Kubernetes, donde nosotros con ciertas modificaciones podemos llegar a incluir este proyecto, usar Kata Containers. Hace poco vi que ya está totalmente soportado por ejemplo, en el Kubernetes de Ubuntu, y muchos vendors lo están empezando a adoptar por el tema de seguridad. Yo creo que el tema el boom a lo mejor de container as a service siempre les dio mucho miedo por ese tema de, bueno, ¿qué pasa si ponen un container inseguro? Lo que va a pasar es que se van a poder saltar al kernel y afectar a los demás, ¿no? Entonces será muy complejo de hacer todo un tema de container as a service en un cloud público. Pero con este tipo de tecnologías se vuelve un poco más accesible y se quita ese temor de la seguridad. Entonces eso es algo importante a tomar en cuenta. Esto es sacado como le dije, la página de GitHub del proyecto tiene muchísima información. La documentación es muy buena.
Entonces, estas son las tecnologías soportadas y el soporte de plataformas, de arquitecturas. Entonces, básicamente se están yendo, o le están haciendo, digamos que un primer approach a las que son más nativas en cloud, aunque se podría visualizar que mainframe a lo mejor no es nativo en cloud, pero bueno. Em, el ejemplo ahí abajo es algo que yo corría en mi laptop. Estoy corriendo un Core i7 en mi laptop. Entonces me dice que mi runtime puede correr Kata Containers y yo tengo una arquitectura ARM64 bits. Eh, y en ese entonces pues, lo estaba corriendo, ¿no? ¿Cómo funciona mi entorno? ¿Qué entorno tengo básicamente dado de alta? En este entonces, si se dan cuenta, yo tengo la última línea dice kernel. Ese es mi kernel. Eso es un Fedora Core 29. En ese entonces era un 5.2.7. Y los que dicen PAT, el primero es la imagen de QEMU, un QEMU Vanilla, que es el que, como yo les decía, cada vez que yo levanto un container se levanta una instancia de QEMU en donde se ponen estas dos imágenes que tengo aquí, un Clear Linux y una imagen de kernel 4.19. Ese es por defecto. Yo en ese entonces mis pruebas las hice sin cambiar nada, pero podría tener distintos entornos, a lo mejor para distintos hosts, para hacer una especie de como de host aggregates, de decir, ok, o de zona de disponibilidad. En esta zona de disponibilidad voy a correr tales kernels, en esta otra voy a correr estos otros kernels y puedo ir separando todo mi entorno. Pero sin duda sería una buena prueba la que comentabas, tener un kernel en el host que sea más viejo y dentro del container estar corriendo un kernel más nuevo, que básicamente yo no le vería ningún problema porque lo puedes hacer, QEMU te permite hacer ese tipo de cosas. Entonces, Exacto. no debería de existir un problema con eso. Si QEMU te deja hacerlo, esa es la única limitante que quería ver. Sí, estoy de acuerdo. Sí, en este aspecto de que yo estoy usando QEMU, sí. Como les digo, no es el único hypervisor. O sea, como está Firecracker también, no, yo no lo he probado. Entonces, no sé si Firecracker a lo mejor tenga otro tipo de limitante ahí, pero al fin y al cabo, QEMU es la encapsulación completa y la emulación de la máquina virtual. Entonces, él ve la máquina virtual como una entidad que consume recursos y básicamente no la emula completamente. Como saben, QEMU inclusive puede emular una arquitectura totalmente distinta a la que está corriendo el host. Entonces, yo podría en el host estar corriendo 64 bits y en el guest puedo estar corriendo una ARM. Y QEMU permite hacer ese tipo digamos que de entornos un tanto híbridos. Entonces, no debería existir ningún problema de poder hacer eso. Si se dan cuenta, como yo les decía, ellos se metieron como entre medio y lo que hacen ellos es modificar bueno, no modificar, sino que digamos que cambiar a falta de una mejor palabra, digamos que cambiar el manejador de los recursos del container, los que levantan el recurso del container y el que los maneja. Entonces, eso es lo que ellos cambiaron. Y lo que se visualiza aquí es que después de configurar un entorno, yo sigo usando Docker como si fuera, en este ejemplo estoy corriendo Docker, entonces yo sigo usando Docker como si fuera un nativo, o sea, como si fuera un Docker nativo, como si yo no hubiera hecho ningún cambio. Entonces, si se dan cuenta, hace rato yo estaba corriendo un kernel, les mostré que era un kernel 5 algo, y yo levanté un container, un BusyBox, y le dije que me mostrara la versión de su kernel. Y lo que hizo aquí es mostrarme la versión del kernel de la imagen que está corriendo con Clear Linux, que es un 4.19. Está muy cool Entonces, eso.
Sí, entonces es una separación completa. Y después corrí un Docker PS para mostrarles nada más que es un tema de los comandos que se pueden ejecutar son los mismos. Internamente el manejo es, o cómo se hace la administración del container, es lo que cambia. Pero la administración, digamos que desde el punto de vista operación, se mantiene igual. Entonces eso está muy, muy cool del proyecto. Em, Esto es algo como muy, espero se vea bien, pero es algo muy importante a tomar en cuenta. Es como un- una especie de conteo de vulnerabilidades. Este año, por ejemplo, salió una vulnerabilidad en Docker, que es la de, si se van a la primera es número de vulnerabilidades, después dice DOS, perdón, después dice Code Execution. Code Execution en el 2019 salió una. El problema que esa gran vulnerabilidad lo que permitía era saltarse del container al kernel. Entonces, ¿qué es lo que todo el mundo le tiene miedo? Poderse saltar del container al kernel, porque estando en el kernel host, en un ambiente tradicional, puedes ya saltar a cualquier otro container que esté corriendo al lado. No hay no hay nada que te lo impida, porque ya estás corriendo en el entorno host al explotar esta vulnerabilidad. Y QEMU obviamente tiene su serie de vulnerabilidades y en Code Execution ha tenido algunas, pero lo que va a suceder es un tema de si alguien explota con Kata, si alguien explota el kernel y logra bajar si alguien explota el container y logra bajar al kernel, se va a quedar en el container, en el kernel, perdón, que está virtualizado con QEMU. En este caso, por defecto, se quedaría en el kernel de Clear Linux, en el entorno del Clear Linux. Entonces, ahí lo que tendría que suceder es volver a buscar otra vulnerabilidad, a lo mejor que le permitiera de QEMU bajar al entorno host, que es el santo grial a lo mejor de cualquier hacker poder hacer eso. Pero no hay muchas y las que han habido han sido por cosas muy deprecadas. Una última que recuerdo de QEMU, por ejemplo, que permitía eso, era instancias que tenían conectado eh, un floppy virtual. Lo que hacían era explotar eso y del floppy bajarse al host. Pero si se dan cuenta, usar floppy es algo sumamente deprecado hoy en día. O sea, en cloud no hay necesidad de usar ese tipo de configuraciones. Sobre todo porque la imagen de QEMU que se está corriendo está mucho más optimizada todavía. No tiene nada que no sea necesario para correr hoy en día en un entorno cloud. Entonces, obviamente, no va a carecer de todas esas cosas. O sea, ¿quién necesita un floppy hoy en día en cloud? Y después de esto, Gloria les tiene, Gloria les tiene un demo, pero creo que la primera vez que di esta plática nunca lo contesté, pero después salió la plática de, bueno, ¿y son containers o son máquinas virtuales? Pues al fin y al cabo, yo me quedaría con son máquinas virtuales ligeras. No son containers, son máquinas virtuales ligeras que permiten correr un container de una forma sumamente ágil. Entonces, eso es lo que sería este proyecto que está bastante interesado y bastante interesante y está graduado sobre todo en la fundación. Me gusta porque en teoría se puede controlar todo el hardening de una máquina normal, ¿verdad? Los procesos que llevan a hacer el Kata container. Inclusive se puede hacer un kernel, ¿verdad? Hardened. Entonces, Sí, está bien bonito. Está muy, muy interesante. sí, sí, sí. De hecho, cuando salió de hecho salió en la página de Amazon, en el blog de Amazon, cuando sacaron el soporte para Firecracker, hay un video de un demo en donde lo que ellos hacen es correr algunos containers con Firecracker y otros con QEMU. Entonces, en el mismo entorno.
Lo que hacen era un entorno de Kubernetes, donde ellos decían, estos containers van a usar Firecracker y estos otros van a usar QEMU. Entonces, y también dentro de los que puedan usar QEMU, tienes esa diferencia también. Uno puede usar un kernel 4, el otro un 3, el otro un 2, el otro un 5, y con todas las variantes, como tú dices, a lo mejor dices, bueno, yo tengo mi imagen específica para los containers, súper hardenizada, una imagen de kernel súper hardenizada para los containers que van a correr aplicaciones web. Entonces ya tienes tu entorno y usando QEMU y con esa imagen específica. Y a lo mejor otras imágenes distintas con otro tipo de hardening para otras aplicaciones. Entonces ya no se, te disocias completamente de todo lo que está sucediendo en el host. Sin duda te impacta, pero dentro, si lo logras controlar dentro de todos los containers que estás corriendo en un host, ya no son todos iguales, que era lo que sucedía antes, de que le dabas, por ejemplo, el comando que yo tiré es un comando muy común que dices, haga un -i, te dice el kernel. En todos los containers que estabas corriendo en tu entorno, todos te iban a decir la versión de kernel que está corriendo tu servidor físico. Y con este proyecto lo que te va a suceder es la versión de kernel que tú le dijiste que ese container va a montar. Entonces, en este ejemplo era un 4 y yo estaba corriendo en el físico un 5. Y puedes hacer todas esas variaciones. Entonces, Gloria les tiene un demo. ¿Estás por ahí, Gloria? Sí, aquí estoy. Nada más que estaba esperando que terminaras. Sí, no te Para preocupes. que no hubieran, pues sí, en realidad lo que les voy a mostrar es cómo funciona con la parte de Docker, para que vean que no es como chanchullo. Estamos, Suena muy bonito, pero es para que se vea que es real. Sí es verdad el proyecto. sí, exacto, exacto. Ok, ¿tomas la pantalla? Ujú. Voy. Ok. Bueno, pues para empezar, creo que por ahí Alvarito ya puso los pasos, por ejemplo, para el tema de cómo lo instalas en tu sistema operativo, el que prefieras. En este caso, por ejemplo, así pueden encontrar el proyecto en GitHub. Y aquí tienen como todo, la verdad es que su documentación, pese a que es un proyecto, me acuerdo cuando salió el proyecto, que me parece que fue hace como 2 años, Alvarito, o el año pasado. O sea, que se abrió el repositorio, no tiene mucho tiempo y no había nada. Ahora ya está lleno. Entonces, la verdad que da mucho gusto porque la comunidad se ha movido bastante para darle vida a este proyecto. Entonces, si ustedes quieren instalarlo y tienen algún sistema operativo en específico, lo pueden encontrar aquí. Está como incluso también para cloud público. Entonces, estas son como las opciones. Y para RHEL, para Ubuntu, en este caso el que yo voy a usar va a ser el de Fedora, porque es el que yo uso. Mi sistema operativo, el que yo tengo es Fedora. Y, a ver, y realmente los pasos, si tienen Fedora, copian y pegan esta parte. Y tal cual, o sea, funciona, no da problemas. Una vez que hayan hecho estos pasos, que son los mismos que les mostró Alvarito, se van a la parte de Docker y aquí es donde viene la parte de cómo configurarlo como un runtime de Docker, que eso es lo que la verdad está bastante bien del proyecto y por lo cual yo creo que va a tener una adopción importante, porque ellos se preocuparon mucho por el tema de que, por ejemplo, si tú estás usando Docker en tus ambientes productivos y que sabemos que pues hay bastantes, digamos que aplicaciones ya corriendo en Docker, tú solamente puedes, digamos, que cambiar el runtime y volver a levantar el demonio de Docker y pues no pasa nada, ¿no? O sea, sigue trabajando.
Entonces, la parte de instalar Docker, pues eso es como al gusto de cada quien y su sistema operativo que tenga. Y en sí lo que importa es esta parte de cuando volvemos servicio Docker. Y por ejemplo, ya aquí en la máquina yo ya lo tengo instalado. Entonces tenemos aquí, esta es la definición de nuestro servicio para Docker. Entonces, si se dan cuenta, tomamos el Docker daemon, y le agregamos como runtime kata, que ya lo instalamos con los primeros pasos que les mostré. Y también lo ponemos como default runtime. Y esto es lo que hay que hacer después de instalar kata para poderlo echar a andar. Y de ahí en la documentación tienen esta parte. En la versión de Docker, si ustedes tienen, me parece que la versión, ahora les digo qué versión, la versión de server de la 18 en adelante, 17 y 18 en adelante, ya no necesitan agregar el archivo del daemon de Docker, porque ahora funciona distinto. Entonces esta parte, si ustedes la ponen, les va a mandar error, porque como la definición ya la estamos tomando aquí y la manera en la que funciona esta nueva versiones de Docker, ya no usa para esos fines el daemon de JSON. Entonces, luego nada más en un system el daemon reload y reinician Docker. Y pues ya, es básicamente todo lo que hay que hacer. En mi caso, como les digo, yo ya lo tengo configurado para no tomar más tiempo. Y si se dan cuenta, ahora que corrí el Docker Info, ya por aquí tenemos el default runtime y los runtimes todos son con kata, ¿no? Entonces, la siguiente como pregunta que yo me hice cuando configuré la parte de kata es, pues iba a dejar todas mis imágenes que yo tenía en ese momento. Y pues sí, o sea, las imágenes no las borran ni nada por el estilo, o sea, se queda ahí y los comandos, podríamos decirles como normalmente pues funciona. Y Entonces, la otra... no hay que cambiar tus contenedores, simplemente hay que cambiar el runtime y escoger la base default de clear, puedes correr tus contenedores viejos. Exacto. Wow. Eso es lo que, bueno, es la razón por la que yo creo que va a dar un buen salto a este proyecto. Incluso ya hay varios productos que se están moviendo para allá. Los productos de SUSE, algunos clústeres de containers. Por eso algunos clústeres, por ejemplo, Red Hat se está moviendo hacia Podman, que es su propio producto, pero su propio producto está basado en Cryo, me parece, o es un derivado de Cryo, y Cryo está muy bien, digamos que planificado para usar Kata, ¿no? Entonces, en el futuro lo que yo veo es el desplazamiento de los contenedores, en algunos casos que sea necesario, por ejemplo, para el tema de NFVs, para el tema que tiene que ver más con la parte de, por ejemplo, todo esto que se viene de 5G, todo el tema que es más, requiere mucho más de seguridad, términos de seguridad, pero también de red. Entonces, es ahí donde yo le veo bastante como punch. Y bueno, ahora el tema, por ejemplo, las tareas tradicionales que solemos hacer, pues es, por ejemplo, construir una imagen. Por ejemplo, yo por aquí ya tengo un Dockerfile.
Eh, y bueno, esa es como la primera, ¿no? Yo dije, bueno, pues no sé si se puede construir una imagen a partir, o sea, ahorita estoy usando Kata, entonces, pero sí se puede, o sea, ahora construí esa que es la versión 2, versión 3, y si listo mis imágenes, pues aquí están, es versión 1, versión 2, versión 3, entonces eso está buenísimo porque, bueno, por ejemplo, suponiendo que una empresa ya tiene todo su proceso hecho, como es el caso de muchas empresas, por ejemplo, para hacer CICD y Continuous Delivery y Continuous con Jenkins o con cualquier cosa, y tengan como este proceso de construcción, o sea, no pasa nada. Bueno, esa es como la primera prueba que realicé. Después la otra fue el tema de ver si puedo exponer puertos hacia mi localhost. Por ejemplo, en este caso aquí tengo un index sencillo que dice cualquier cosa y con este flag, pues lo que voy a hacer es exponer en el 8080 de mi máquina lo que tenga ese index y pues ver que funcione bien, ¿no? Entonces, ya una vez hecho, deberíamos verlo aquí. Ya, ¿no? O sea, sí está. Y entonces eso también funciona, que son como las cosas, por ejemplo, no sé, si eres desarrollador o algo así, pues ya eso te sirve bastante, ¿no? Y la otra que dije, pues bueno, hay que ver que realmente los volúmenes funcionen porque, por ejemplo, con este caso nosotros estamos probando que los volúmenes funcionen, pero que también la información pues se vea reflejada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambias allí y ya no se ve aquí como los cambios. Entonces, o sea, quiere decir que los volúmenes también funcionan como los volúmenes, funciona la parte de la exposición de las redes, bueno, más bien, la red local de Docker también funciona y son como las cosas que están como padres de esto. Y si nosotros describimos este container para ver todo lo que tiene, de 4, o sea, tiene la información tradicional pues de un contenedor de Docker, la parte de las redes, la parte de los puertos que expone, trabaja de la misma manera, sigue yendo, por ejemplo, o sea, no se mete con el almacenamiento, porque en este caso yo en mi localhost tengo configurado el overlay como storage, como la parte de GrabDriver, y también para la parte del storage local. Me encanta que básicamente se adapta a todo lo que Docker ya ha logrado. Ajá. Y no tiene Sí, que recrear nada. Sí, eso es lo padre de Kata, porque lo que yo entiendo, o bueno, lo que yo pienso, ¿no? Que están haciendo, es que ellos van a tomar todos los engines que existan, los CLIs de engines que existan de contenedores, y ellos van a adaptarse, obviamente los que les importen, porque desde luego estos proyectos, pues seguramente alguien los está financiando y por eso va por ahí más como el punch de hacia dónde van. Pero ellos lo que buscan es adaptarse a cualquier CLI de containers y que agregues un runtime y ya, o sea, no va a haber ningún tema ahí. Entonces, ahora,
hasta el momento todo bien, sin embargo, sí hay limitaciones, porque, por ejemplo, si yo trato de usar Docker Compose aquí, no va a funcionar, y eso nos lo explicó un chico de Kata. La razón es por la que básicamente Docker Compose, cuando te levantas Docker Compose, te genera otra red por default para ese Docker Compose. Entonces, esa parte de las redes que te genera Docker, que es como un networking muy básico, no tiene como ninguna, no, literal lo que él dijo es, no le hemos dedicado tiempo porque realmente como no es por ahí por donde vamos, pero si alguien está como dispuesto a dedicarle tiempo porque siente que lo va a usar, o sea, el proyecto está abierto para que nos ayuden pues a mejorar todas esas partes. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan Docker Kata Limitations, les va a salir ahí un documento donde pueden ustedes ver exactamente cuáles son las limitaciones que hay actualmente, por ejemplo, con el tema de Docker, ¿no? Estos parámetros son más de configuración, realmente más avanzados si lo quieren ver así. Sin embargo, Kata puede correr por ejemplo, en clusters de Kubernetes, usando Docker, usando Cryo. Y aquí Gloria, están, mande. sí, un comentario ahí. Ellos lo que nos decían es que, como se dan cuenta, está muy integrado con todo el entorno de Docker y es porque ellos se apegaron al estándar de Docker y de CRI-O. Docker Compose se sale de ese estándar y por eso es que no lo soportan. O sea, el proyecto no está cerrado a que nunca lo va a soportar. Si alguien lo quiere desarrollar, se puede hacer. Pero ellos, Claro. su lineamiento es basarse en el estándar que tiene Docker y CRI-O para poder, digamos, que causar un impacto más grande. Cool. Sí, entonces, básicamente como pudieron ver, por lo menos si ustedes quieren experimentar en su local y ver cómo comenzar a jugar y demás, lo pueden hacer como que con mucha facilidad, ¿no? Entonces, esto también, lo decía el chico, es con la intención de que si alguien desea colaborar al proyecto de Kata, lo puede agarrar y correr sin ningún problema, pues ahora sí que Kata, ¿no? Entonces, ellos tienen un Slack, ahí se pueden unir para, colaborar literalmente con el proyecto. La página es esta, Kata Containers. Entonces ahí está absolutamente como toda la información. Y lo padre es que pues al fin y al cabo esto es un proyecto 100% comunidad. Que la verdad, o sea, cuando inició no había más que un README y entonces, bueno, yo siento muy bonito, ¿no? Que ahora ya está como todo, va caminando bastante rápido y bastante bien. Entonces, por ejemplo, no importa sobre qué corras o qué estés haciendo, si deseas usar Kata y lo quieres hacer como que agregarle características o incluso ellos comentan si dices, no, pues es que esto está mal traducido, tanto en español o cualquier idioma, puedes colaborar de esa manera, ¿no? O sea, desde la traducción como la parte de continuous integration, la parte de testing. Hay un sinfín de cosas por las cuales tú puedes colaborar y pues yo creo que está muy padre. Y pues Está creo que muy, por el muy momento, interesante el proyecto. Me encantó aprender de él. sí, pues esperamos que les haya servido como esta explicación. Y pues por el momento es todo lo que yo les quería mostrar pues para que vieran que no es mentira, que sí Sí. jala. Déjales muestro unas ligas de
para digamos que Y meterse dale, a la comunidad. dale. Ok, entonces, básicamente es cómo involucrarse en la comunidad. Obviamente tenemos la URL de la fundación, la URL del proyecto en sí, directa, canales de Slack, canales de IRC, tienen reuniones de arquitectura semanales en donde cualquiera puede como meterse a hacer comentarios. Como saben, el tema de open source es bonito en el aspecto de eh, necesitamos de repente contar nuestras historias, qué estamos haciendo con la tecnología para que ellos entiendan qué es lo que el cliente o qué es lo que los usuarios, mejor dicho, hablando de comunidad, qué es lo que los usuarios están haciendo con la tecnología. Muchas veces la tecnología nace con una necesidad y se presentan casos de uso totalmente distintos que nunca se pensaron. Entonces, al uno contarnos las historias de qué está haciendo con la tecnología, ayuda mucho a la comunidad a que entiendan en qué áreas darle mayor enfoque. Entonces eso es importante. Y digamos que URLs más específicos, como les decíamos, la documentación en GitHub es bastante vasta, entonces es un punto de inicio muy fuerte. El Slack es muy abierto en temas de poder compartir con ellos, hablar, preguntar, o inclusive ofrecer ayuda en qué se puede aportar. En IRC y los mailing lists, básicamente para poder hacer preguntas a lo mejor más específicas. Slack funciona bastante bien, pero los mailing lists no son una mala idea a veces para poder hacer preguntas específicas. Uh-huh. Hay un canal el KataDev de Freenode, de IRC, está conectado a un canal que se llama KataDev en Slack. Oh, bien. Entonces están interconectados los dos, ya sea que se quieran conectar por IRC o por Slack. Obviamente hay más canales en Slack relacionados a todo este tema, es sobre todo el tema de marketing para poder hacer presentaciones, que son cosas que a ellos también les importa mucho porque por el ser un proyecto nuevo se necesita extender la voz de que se está usando y está siendo importante. Y eso sería todo de nuestra parte. No, hombre, sí, una presentación excelente. Me encantó que empezaron desde muy básico, ¿verdad? Para que fuera un tema muy accesible, pero es algo muy interesante. No sabía que existía y estoy encantado. No sé si Benjamín, que está en el público, tiene algún comentario. No, sí, algo bacano que me pareció de esto es que o sea, usaron todo el tema de Docker como para facilitar la adopción de esta solución. Y eso en parte ayuda mucho porque, o sea, no tienes que coger y esa curva de aprendizaje es más suave y eso me parece muy importante. Me parece un proyecto, la verdad, muy pensado el tema de seguridad, por lo que estaban contando. Y pienso que por ese lado va a tener bastante acogida todo el tema de seguridad con todo lo que estamos viendo en temas de multicloud y todo ese tipo de cosas. Me parece muy interesante, la verdad. Muchas gracias por la sesión, muy interesante. Sí, muy Sí, como les comentaba Gloria, lo que hicieron básicamente ellos fue crear un runtime distinto. Fue crear un runtime dentro del entorno de Docker y es lo importante. Cuando Gloria les mostró la información del entorno de Docker, pues ahí aparecían dos runtime, ¿no? Por default aparecía Kata, pero aparecía runc, que es donde yo les comentaba que fue donde le encontraron una vulnerabilidad este año, y Kata Runtime. Y lo que hicieron ellos fue hacer un runtime distinto para poderse meter dentro de todo este mundo que ya en containers que tiene un auge muy fuerte y que, como lo comentábamos antes, también el tema de Kubernetes con todo esto. Entonces, digamos que estos proyectos se integran de forma muy,
muy lineal, por así decirlo. Nada más falta que los sistemas operativos y los vendors tengan soporte para este tipo de paquetes y este tipo de soluciones sean soportadas por los vendors y no vendors en el aspecto de cosas propietarias por las cuales se tiene que pagar, sino que eh, nada más por nombrar marcas o distribuciones de Linux, a eso me quiero referir. Entonces, lo único que se necesita es que ellos tengan agreguen ese soporte y listo. Este tipo de tecnologías pueden ser usadas. Bueno, yo quiero decir que les agradezco de nuevo y si no hay nada más que quieran comentar, no sé si Gloria quiere cerrar con algo, ya podemos parar la grabación. No, no, pues gracias otra vez por la invitación y pues si les interesa a alguien de ustedes o los que vean este video, pues los invitamos a que se unan a la comunidad para que hagamos algo muy bonito. Sí. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.